Muchas gracias. Muchas gracias. Es que se han borrado antes con... Pasa por adelante. Eso es por llegar pronto. Ya, no pasa nada. Pues muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados, señor conseller. Las nuevas previsiones del Gobierno de España, contenidas en la actualización del Programa Nacional de Reformas y del Plan de Estabilidad, son absolutamente desalentadoras. Pronostican la destrucción de más de 1.300.000 empleos a lo largo de la legislatura y una tasa de paro próxima al 26% al acabar 2015, es decir, 3 puntos más elevada que la existente a finales de 2011. Situándose a mitad de camino entre la resignación y el derrotismo, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido revisar su previsión de crecimiento para 2013, desde el menos 0,5% hasta el menos 1,3%, modificando con ello tanto la evolución de los ingresos y gastos públicos inicialmente prevista como la senda de consolidación presupuestaria. Hasta donde sabemos, el Consejo no dispone de un escenario macroeconómico actualizado a la nueva realidad, que el Gobierno español ha tardado meses en aceptar y a la que el Gobierno valenciano permanece ajeno como si la cosa no fuera con él. Vale la pena recordar que el cuadro macroeconómico que acompañó los presupuestos de la Generalitat para 2013 preveía una caída del Producto Interior Bruto regional ligeramente superior a la del conjunto de España, de un menos 0,6%, y que sobre esta cifra se construía todo el escenario de ingresos, así como todas aquellas previsiones de gasto que tienen, de alguna manera, alguna dependencia de la coyuntura económica. Hoy por hoy no disponemos de ninguna información respecto a la actualización de estos pronósticos, así que la primera pregunta concreta que quiero formularle es la siguiente. ¿Cuál es en la actualidad la envolvente de gastos e ingresos públicos con la que trabaja el Gobierno valenciano y sobre qué pronósticos, sobre qué previsiones de la actividad económica se ha construido? Como les recordé antes, el Gobierno valenciano remitió a estas Cortes unos presupuestos que contenían una previsión de crecimiento del menos 0,6% y que producían un déficit del 0,7%. Unos presupuestos que fueron calificados una y otra vez como realistas. Usted mismo lo dijo en su primera comparecencia en esta Cámara hace un par de meses. Y lo hacían a pesar de que desde los grupos de la oposición les advertimos desde el principio que la previsión de crecimiento era insostenible y que los niveles de gasto propuestos eran inasumibles, porque solo se podían alcanzar a través de más recortes. En febrero de 2013, todavía nos dijo usted aquí que la meta del 0,7 era muy exigente, pero que el Consejo iba a tomar medidas para intentar conseguirla. De hecho, por aquellas cifras remitió usted al Ministerio un catálogo de medidas para alcanzar ese objetivo del 0,7. Sin embargo, pocos días después y sin apenas dar explicaciones, cambiaron ustedes de posición y anunciaron que iban a solicitar un aumento del objetivo de déficit. Y a día de hoy aún no sabemos ni el nivel al que aspiran ni las medidas que van ustedes a adoptar para tratar de lograr el objetivo que se les asigne, ya que las establecidas en los presupuestos han quedado pulverizadas por el incumplimiento de las previsiones de crecimiento económico. Señor conseller, ¿cuál es el impacto de la revisión de las previsiones de crecimiento sobre los ingresos y gastos públicos? ¿Cuál es el nivel de déficit compatible con el mantenimiento de las medidas previstas en los presupuestos de la Generalitat para 2013? Se lo preguntaré de otra manera. ¿A partir de qué nivel de déficit será necesario adoptar medidas adicionales a las que ya están presentes en los presupuestos para 2013? ¿Y cuáles son sus opciones en caso de que decidan adoptar alguna medida? Se encuentran ustedes atrapados entre las presiones que ejercen los presidentes autonómicos del Partido Popular, que parecen tener alguna influencia sobre Mariano Rajoy, atrapados por el anticatalanismo rampante de su partido, que les impide articular una estrategia coherente de búsqueda de aliados para defender los intereses de la Comunidad Valenciana, y atrapados por sus propias contradicciones como Gobierno. Un Gobierno que defiende hoy una flexibilización del objetivo de déficit, la defiende con entusiasmo e incluso en Bruselas, cuando hasta hace poco la rechazaba con idéntico fervor. Probablemente ustedes pensarán que pueden tomarse un tiempo para resolver todas esas contradicciones y que pueden aguardar hasta que Rajoy alcance un acuerdo con el Gobierno catalán y con aquellos presidentes autonómicos que son capaces de influir en las decisiones del presidente del Gobierno. Pero los valencianos y las valencianas ya no pueden esperar más. Hace unos días el BBVA pronosticaba una caída del PIB en la Comunidad Valenciana para 2013 del 2,5% este año, mientras estimaba un 1,4% para el conjunto de España. La última previsión de Funcas, que es más antigua que la del BBVA, predecía un retroceso del 1,7%, superior también a la del conjunto de España, que era del 1,4%.
Pero lo peor de todo, lo peor de las previsiones de Funcas, es que estimaba una tasa de paro del 30,5% en la Comunidad Valenciana para finales de año. Señor conseller, ¿qué van a hacer ustedes para evitar que estos pronósticos se cumplan? ¿Han aprendido ya que la austeridad suicida y los recortes desenfrenados no nos van a ayudar a salir, sino que nos van a hundir un poco más? ¿Por qué han enfriado ustedes tanto al enfermo que lo han congelado? Y ahora ni siquiera saben qué hacer para reanimarlo. ¿Necesitamos más financiación? Sí, por supuesto. Pero es que en este tema han pasado del victimismo oportunista a la sumisión dilatante. Sinceramente, no entiendo qué ve usted de malo en que la Comisión de Expertos en Financiación Autonómica enarbole la bandera de la reivindicación de la deuda histórica. Le recuerdo que esa es una comisión que se pactó y se acordó en estas Cortes, aunque luego ustedes se apropiaron de ella, como de tantas otras cosas, tratando de instrumentalizarla en vez de aprovecharla para generar consenso político y social. Hubo un tiempo, señor Moragues, en que el Gobierno valenciano demandaba el reconocimiento de la llamada deuda histórica como condición previa para recortar el gasto. Se decía que no se recortaba el gasto si no se reconocía y se saldaba la deuda histórica. Pero bastó con que Rajoy llegara al Gobierno para que esa reivindicación desapareciera del escenario. Por ejemplo, le podría recordar cómo el secretario general del Partido Popular, en agosto de 2011, decía que el techo de gasto se tenía que plantear después de la financiación autonómica. O cómo la portavoz del Gobierno valenciano decía que para recortar el gasto había que exigir al Gobierno central que todas las comunidades autónomas partieran del mismo punto en materia de financiación. O cómo el 25 de agosto, lo publicó el diario Las Provincias, el propio presidente de la Generalitat pidió al Gobierno de España, agosto de 2011, que reconociera la deuda histórica. Por tanto, creo que sí ha cambiado la postura del Gobierno valenciano en este asunto. Al hilo de este tema le podría relatar algún otro cambio de postura que tiene que ver con la afirmación, reiterada una y otra vez, de que el Gobierno valenciano no aumentaría los impuestos. Incluso llegaron a asegurar, con mucha frecuencia, que lo que había que hacer para recaudar más era bajarlos y no subirlos. Sin embargo, desde hace año y medio, tanto el Gobierno de Rajoy como el Gobierno del presidente Fabra han sometido a los españoles, y especialmente a las clases medias y a las rentas del trabajo, al mayor incremento de la presión fiscal que se recuerda. En varias ocasiones se ha hablado del mayor ajuste que iba a padecer la economía española. A todos ellos les han exigido que pagasen más para recibir menos servicios. Pero ha habido a quien no le han pedido ese esfuerzo. No se lo han pedido a quienes reciben grandes herencias o grandes donaciones. No se lo han pedido a quien tienen capacidad económica para comprarse un inmueble caro, un inmueble de elevado valor, o a quien puede comprar, por ejemplo, una obra de arte muy cara. El año pasado incluso perdonaron 70 millones de euros a razón de 4.100 euros por cabeza a los contribuyentes a los que liberaron de tener que pagar el impuesto sobre el patrimonio. Así que, señor conseller, si hay que hacer más esfuerzos, demándenselos a ellos, demándenselos a ese pequeño grupo de valencianos y de valencianas que todavía están en disposición de hacer un esfuerzo. Díganles que hay jóvenes que ya no pueden ir a la universidad porque las tasas que ustedes han subido no se lo permiten, mientras otros jóvenes no tienen más remedio que buscarse la vida fuera de nuestro país, lamentablemente. Díganles que el pensionista que paga sus medicinas, a la vez que contribuye al sostenimiento de su familia, ya no puede más. Que la vida de los discapacitados que han perdido a sus cuidadores se ha convertido en un infierno todavía peor que el que venían sufriendo. Y díganles que hay personas enfermas que tienen que elegir qué medicamento dejan de comprar porque no pueden pagarlos todos. Dígaselo, señor conseller. Dígales que a todas estas personas no podemos ya pedirles más, así que hemos de exigirles a quienes nunca han pasado por eso y quizás no pasen nunca. Yo, sinceramente, creo que esas personas lo entenderán. Creo que sí que lo entenderán. Pero si alguno de ellos no lo entiende, ustedes tienen la obligación de pedirles que contribuyan a evitar más recortes y a evitar más sufrimiento. Y mientras tanto, mientras hacen eso que es necesario, que es acudir a los instrumentos fiscales que tiene la Comunidad Valenciana para poder compensar el déficit presupuestario, díganle también al Gobierno del señor Rajoy y al señor secretario de Estado que no vale darle a la pelota de la financiación y mandarla a la próxima legislatura, que eso no nos vale, que ya no podemos aguantar más, que la situación es de inviabilidad absoluta de la Generalitat, que no nos basta con que nos dé préstamos y nos cargue con más y más intereses, mientras a través del modelo de financiación otras comunidades reciben lo que a nosotros se nos presta, lo que nosotros tenemos que devolver y por lo que nosotros tenemos que pagar intereses.
Nada más y gracias. Muchas gracias, señor López. Té la paraula l'honorable conseller d'Hisenda i Administració Pública.